Bueno, vamos a arrancar, ya somos varios en la reunión y como está media cargada la agenda, vamos a arrancar así nos va bien el tiempo. Gracias de nuevo a todos por sumarse a una nueva instancia de estas charlas de ciclo de CPA Ferrer que hicimos durante el año. Esta ya es la última. Mi nombre es Victoria Isubejeres y formo parte del equipo de inversión del banco. Como siempre, nos acompaña hoy Alfonso Capurro, reconocido economista que nos ha acompañado a lo largo de este ciclo. En esta última también nos acompaña por parte del banco, está Diego Siongo, que es el economista, que va a ser quien va a estar moderando hoy la charla un poco con Alfonso y haciéndole las preguntas que nos vayan llegando. Así que nada, con esta breve introducción ya los dejo a ellos. Solo comentarles que pueden ir haciendo las preguntas a medida que les vayan surgiendo a través de preguntas y respuestas, que como decía, sobre el final de la charla vamos a tratar de dar un espacio para contestar la mayor cantidad de ellas. Así que no esperen al final, sino que vayanlas haciendo a medida que les surjan. Y bueno, con eso, Diego y Alfonso, les cedo la palabra. Gracias, Victoria. Buenos días. Gracias por la introducción. Gracias a todos los que se sumaron esta mañana y, por supuesto, muchas gracias, Alfonso. Para nosotros sabés que sos una fuente de consulta permanente, un máximo referente en la macro de Uruguay. La idea de hoy es que Alfonso nos cuente cuál es la visión de CPA Ferrere para el nuevo escenario global, qué significa este Trump 2.0, también algunos comentarios sobre los principales socios comerciales de Uruguay, como China, Brasil y Argentina, para terminar sobre cuál es la visión que tienen para este cierre de 2024 y qué desafíos se enfrenta la nueva administración en Uruguay en 2025. Como dijo Victoria, vayan dejando las preguntas y sin mucho más preámbulos, Alfonso, cuando quieras, el piso es tuyo. Gracias. Bueno, buen día para todos. En primer lugar, agradecerle al banco por invitarnos una vez más. Bueno, a Victoria y a Diego por la introducción. Y sin mucho más preámbulo, nos metemos de lleno en el tema porque bueno, nos toca hacer el cierre del año. Y como decía Diego recién, es un cierre del año que viene bastante cargado en general por cambios en la agenda global y también en la agenda local. Vamos a tratar de recorrer algunos de estos temas. Por razones de tiempo no nos va a dar para meternos en profundidad en varios de estos temas, pero sí, como hacemos normalmente en esta instancia, vamos a tratar de despuntar algunas novedades y sobre todo pensar como hacemos siempre en estas charlas para los clientes de personal, tratar de despuntar algunas ideas que tienen que ver con mensajes que son relevantes para tomar decisiones de inversión. Que en este cierre de año hay varios temas que son relevantes, ¿no? El triunfo de Trump en Estados Unidos mete un giro importante en lo que es el panorama económico de Estados Unidos y también en lo que es la trayectoria de variables financieras, ¿no? Hay un cambio importante en lo que es, por ejemplo, el comportamiento de las bolsas en Estados Unidos, pero también de las tasas de interés para todo lo que es decisiones de inversión, por ejemplo, en renta fija o los que son inversores, digamos, de perfil de más bajo riesgo, o certificados de depósito, ese tipo de cosas. Eran inversiones que venían bajando el retorno en el tercer trimestre del año y que ahora sobre el cierre del año vuelven a tener una rentabilidad bastante interesante, básicamente porque el triunfo de Trump, por razones que ahora vamos a ver, le pega un empujón de nuevo al alza a las tasas de interés de cara al 2025. Otra consecuencia importante también es que el triunfo de Trump genera a corto plazo un fortalecimiento del dólar bastante importante. Ya había pasado en la primera presidencia de Trump. Vamos a tratar de repasar el por qué ocurre esto. Y más allá del fortalecimiento del dólar, genera en general una volatilidad importante de las monedas de los países emergentes. El dólar a 43 pesos, casi 44 pesos ayer en Uruguay, tiene mucho que ver con este comportamiento del dólar a nivel global. Y este panorama de mucha volatilidad de las monedas emergentes en general, obviamente genera como consecuencia o como contrapartida de que no es un momento demasiado atractivo para invertir o para colocarse en monedas emergentes. Obviamente, después cada uno de ustedes tiene su corazón o sus preferencias de portafolio. Hay algunos de ustedes que son inversores recurrentes en moneda local porque de alguna forma tienen gastos estructurales en pesos y quieren tener un portafolio en pesos para cubrir esos gastos, y eso está bien como estrategia. Hay algunos que de repente están aprovechando más oportunidades de arbitraje y en algunos momentos, en algunos años, aprovechan esas oportunidades para tener buenas rentabilidades colocándose en peso, después se giran hacia el dólar. Bueno, no es claramente un momento peso. Este año, por ejemplo, en el caso de Uruguay,
las letras están rindiendo 8 y pico, 9%, depende del plazo que uno elija, y tenemos una depreciación acumulada del dólar, del peso, perdón, en lo que va del año, algo más del 10%, 13% de los mínimos que tuvimos en marzo, ¿no? Obviamente la rentabilidad en dólares de esas colocaciones en peso no es buena, y eso tiene que ver con la volatilidad que estamos viendo en las monedas, ¿no? Entonces vamos a tratar de repasar un poco eso y también tratar de repasar un poco las perspectivas para la economía uruguaya de cara al 2025, tratando de ordenar un poco los desafíos que tiene la macro uruguaya, que veníamos repasando en charlas anteriores, y sumándole arriba los desafíos o las propuestas que se propone el gobierno electo de Yamandu Orsi, ¿no? Así que esa es un poco la agenda, y nos metemos de lleno a mirar un poco cómo interpretar el giro en el escenario económico, en el escenario financiero, después del triunfo de Trump. Un primer tema a tener en cuenta, creo que todos lo tienen claro, pero solamente para repasarlo y nivelar, es que el triunfo de Trump fue bastante inesperado para las encuestas, y aplastante en términos electorales, ¿no? Trump viene recargado desde el punto de vista electoral e institucional y más potente de lo que fue la primera presidencia. Más potente porque desde el punto de vista del mandato, independientemente de que a cada uno de ustedes le guste más o menos la agenda de Trump, Trump viene empoderado porque ganó, tiene la mayoría en el Senado, tiene la mayoría en la Cámara Baja y tuvo también la mayoría del voto popular, algo que no siempre los republicanos han logrado en Estados Unidos. Trump en su gobierno anterior fue presidente porque ganó la mayoría de los votos en los estados que le da la mayoría del Consejo Electoral, pero no había tenido la mayoría del voto popular. Esta vez sí lo tuvo, o sea que de alguna forma viene con mucha espalda del lado del voto popular, del lado de también va a tener la mayoría en el Congreso, y eso le da un poder electoral importante, ¿no? Por eso, un día después de la elección, Trump dijo lo que está entrecomillado debajo, que es que el pueblo americano le dio un poder y un mandato sin precedente, ¿no? Trump se siente mandatado para llevar adelante su agenda, lo que prometió durante la campaña, y por eso probablemente vamos a tener un Trump avasallador. No es que el Trump de la primera presidencia fue humilde y sumiso, todo lo contrario, pero esta vez probablemente viene recargado y con más potencia, ¿no? Entonces, para llevar esto al plano económico, esto tiene muchos planos, tiene seguramente el plano cultural, el plano de los derechos, un montón de temas del gobierno, pero en el plano económico hay como dos grandes agendas, una agenda de estímulo fiscal y una agenda de proteccionismo. La agenda del proteccionismo tiene mucho de negociación también, hay que ver qué se lleva adelante, y la agenda del estímulo fiscal, con buena impronta republicana, es bajar los impuestos, digamos, la piedra angular es bajar los impuestos a las empresas para tratar de que por esa vía estimular el crecimiento económico, vía mayor inversión y vía mayor actividad de las empresas. O sea que por ahí vamos a tener un empuje a la actividad económica, una especie de empuje hacia el crecimiento que probablemente va a generar un poco más de presiones inflacionarias a corto plazo. Y probablemente el proteccionismo también genera riesgo de que haya más presiones inflacionarias, porque de alguna forma cuando uno pone aranceles, lo que hace es subir el precio de las importaciones, ¿no? Por eso la Fed, en sus escenarios de riesgos durante el 2024, decía que el avance de la agenda proteccionista, más allá de que fuera con Trump o con los demócratas, porque con la presidencia de Biden también hubo acciones proteccionistas, el avance de la agenda proteccionista lo que podía hacer era que el descenso de la inflación en Estados Unidos fuera más lento, y eso lo que iba a hacer era que el recorte de tasas de interés de la Fed también fuera más lento, ¿tá? Entonces, acá hay como dos ejes importantes desde el punto de vista económico que van a venir con fuerza en la agenda de Trump, y por eso un poco lo que ha pasado desde en los últimos meses cuando vamos a los datos macro es que, por un lado, la evidencia hacia atrás, si miramos por el espejo retrovisor, no las expectativas, lo que tenemos en el gráfico derecho es que la inflación se ha venido moderando en términos mensuales y en términos interanuales, pero todavía de alguna forma se mantiene relativamente alta o desalineada respecto a lo que la Fed pretende que converja, que es su meta del 2%. También el mercado laboral, digamos, ha venido moderándose, pero todavía los salarios están creciendo al 4%, por ejemplo, 0,4% mensual, que son de alguna forma presiones subyacentes. Y en el gráfico de la izquierda lo que vemos es la break-even inflation, que es la inflación que arbitra
las tasas nominales y las tasas indexadas en Estados Unidos, que de alguna forma muestran que durante octubre y desde que se confirmó el triunfo de Trump en Estados Unidos, la inflación esperada a 5 o 10 años se consolidó en niveles un poco más altos de los que tuvimos durante el tercer trimestre. Nada dramático, el mercado no está esperando que explote la inflación en Estados Unidos, pero de alguna forma hemos tenido una consolidación de una inflación esperada un poco más alta. O sea, que de alguna forma el mercado está asumiendo que con el avance de estas políticas expansivas y estas políticas proteccionistas, probablemente hay un riesgo de que la inflación esté un poco más dura o que la baja de la inflación demore un poco más en Estados Unidos, que son parte de los riesgos que la Fed había advertido. Y por eso ha cambiado bastante la perspectiva de recortes de tasas de interés, ¿no? Si miramos un poco la película de lo que venía pasando en Estados Unidos durante el tercer trimestre, no sé si todos lo recuerdan, pero las tasas de interés de renta fija, de los bonos, venían bajando durante el tercer trimestre. Y cuando llegamos a septiembre, la Reserva Federal en su comité de mercado trazó este panorama que está aquí en azul. Dijo, bueno, recortó las tasas de fondos federales 50 puntos básicos y prometió recortar 100 puntos básicos en el 2024. Ya lleva acumulados 75 puntos básicos y probablemente va a recortar otros 25 el 18 de septiembre. Y trazó un panorama donde apuntó a recortar otros 100 puntos básicos en el año 2025. A esa altura, más o menos el 18 de septiembre, el mercado estimaba que la Fed se estaba quedando corta y que en realidad en 2025 iba a recortar más todavía las tasas de interés. Entonces el mercado estaba estimando que desde las tasas máximas que tuvimos a principios de septiembre y las tasas terminales de diciembre del 2025, el recorte total de las tasas overnight iba a ser 250 puntos básicos. Esa es la expectativa del mercado. Hoy los futuros están marcando tasas de interés más altas para el 2025, 100 puntos básicos más altos de lo que el mercado estimaba el 18 de septiembre. O sea, de alguna forma, ¿cómo internalizó el mercado el triunfo de Trump? De alguna forma está internalizando un crecimiento un poco más acelerado, más presiones inflacionarias y una Reserva Federal de los Estados Unidos que se va a ver obligada a recortar las tasas de interés en forma más lenta. Entonces, desde el punto de vista, primero, estrictamente financiero, esto supone que las tasas de renta fija, sobre todo a corto plazo, van a permanecer altas un poco más o van a bajar un poco más lentamente. Para los que están invirtiendo en certificados de depósito o en treasuries, en opciones, digamos, de bajo riesgo, eso quiere decir que todavía vamos a poder extraerle rentabilidad a esas opciones de bajo riesgo en forma cómoda durante un tiempo más, ¿no? Igual las tasas van a seguir bajando, el mercado no está pensando que las tasas vayan a subir ni nada por el estilo, simplemente que van a bajar en forma un poco más lenta de lo que el mercado pensaba en septiembre o incluso de lo que la Fed apuntó en septiembre. Ahora, el 18 de diciembre, tenemos reunión de la Fed y hay que ver cómo la Fed reinterpreta el contexto general que hay, ¿no? También, probablemente lo que vamos a ver con este Trump más avasallador y empoderado, acuérdense que en la primera presidencia de Trump sistemáticamente presionaba a la Fed para que bajara las tasas más rápido, para que la economía de alguna forma creciera más, ¿no? Y eso seguramente lo vamos a ver y lo vamos a ver al Trump recargado presionando a la Fed justamente para que tome un camino contrario a lo que dicen los futuros de tasas de interés hoy. Eso quedará para más adelante, ¿no? Pero el mercado todavía piensa que, más allá de las presiones de Trump, que seguramente van a venir, las tasas de interés van a bajar en forma más lenta y la Fed de alguna forma va a cuidar ese escenario de más presiones inflacionarias que va a venir por delante. Así que esa es la primera consecuencia financiera del triunfo de Trump, que va a generar, en principio, el mercado espera un escenario de más crecimiento, más presiones inflacionarias y recortes de las tasas de interés más lentas, ¿no? Eso, para todos los que están acá hoy y que tienen una posición activa, esto es, tienen ahorros, tienen liquidez, es una buena noticia. Para todos los que están en esta charla, pero están del otro lado del mostrador, esto es, están pidiendo créditos, están endeudados y tienen que hacer revolving de sus pasivos, y sobre todo si tienen pasivos en dólares, la noticia no es tan buena porque quiere decir que a medida que renueven sus líneas, todavía el costo de esas líneas va a bajar en forma más lenta de lo que uno podría haber esperado, ¿no? Otra consecuencia importante es que también tuvimos un
un aumento importante de las acciones. Esto, todos los que están invertidos en acciones seguramente lo vieron y lo disfrutaron. Los que estaban por entrar en acciones seguramente se arrepintieron de no entrar antes, entraron tarde, se perdieron un rally interesante. Obviamente acá el efecto o el upside importante se da porque ante la promesa de que bajen los impuestos a las empresas, el retorno esperado, las ganancias esperadas para las empresas es mayor. Además de eso en términos generales, de Trump hay distintas acciones en el marco de sus políticas que pueden eventualmente favorecer en particular algunos sectores, ¿no? Trump habla de desarmar la agenda verde. Eso no quiere decir necesariamente desarmar los estímulos que la administración Biden puso a los sectores verdes, pero sí quiere decir volver a estimular la industria petrolera, por ejemplo, que estaba taponeada, y por eso hay eventualmente una mejora de las perspectivas para los sectores intensivos en hidrocarburos. Hay también expectativas para la industria pesada por las medidas proteccionistas que se pueden hacer, que se pueden desplegar eventualmente para proteger a la industria americana de la competencia de México, de Canadá o de China eventualmente. En la industria financiera también eventualmente hay expectativas de que puedan venir nuevas medidas. Acuérdense que en la presidencia de Trump 1 hubo un conjunto de medidas básicamente desregulatorias, o sea, desandar parte de la regulación pesada que se había montado como consecuencia de la crisis de Lehman Brothers. Entonces, por ahí también pueden venir algunas medidas que estimulen de alguna forma al sector, que le saquen un poco de peso. Y bueno, también hay algo de empuje en esos sectores tecnológicos, ¿no? Entonces, todo eso también está de alguna forma estimulando las bolsas, todavía algo de componentes especulativos en algunos casos, pero eso es parte también de lo que explica el rally de bolsas, ¿no? La otra parte de la agenda es digamos, todo lo que es la agenda proteccionista, que es bastante complejo porque obviamente hay que ver si esto efectivamente es una agenda que se va a implementar o si es parte de una amenaza no creíble. Trump ha hablado de aranceles en algunos casos muy altos. La realidad es que el patrón de comercio de Estados Unidos con algunos de los países de los que Trump ha hablado ya ha ido cambiando bastante. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos en la izquierda la participación de las importaciones de cada uno de estos países en las importaciones de Estados Unidos. China ya ha venido perdiendo mucha participación en las importaciones de Estados Unidos. Llegó a ser el 17-18% en 2015, antes de la primera presidencia de Trump, y luego ha venido perdiendo participación después de las medidas proteccionistas de la primera presidencia de Trump, que continuaron en la presidencia de Biden. Canadá ha venido perdiendo participación como exportador a Estados Unidos ya prácticamente los últimos 20 años, y México ha venido ganando participación, ¿no? Entonces el comercio se ha venido moviendo. Parte de lo que ha pasado con China es que China en realidad ha relocalizado sus industrias a nivel global. Parte de las industrias chinas se han ido a localizar a México y están industrializando en México y reexportando a Estados Unidos. Parte de las industrias chinas se han relocalizado en Vietnam y en el sudeste asiático y por esa vía reexportan hacia Estados Unidos. ¿Sabes? Como el comercio es como muy, muy líquido, ¿no? Y busca las formas de llegar al mercado final. Entonces no es tan fácil como ponerle aranceles a las importaciones que vienen de China. Entonces probablemente va a ser relativamente compleja la implementación de las medidas. Lo que sí está claro es que al final una de las consecuencias, esto puede tener distintas consecuencias, una de las consecuencias que tiene es que esto trae bastante volatilidad sobre las monedas, ¿no? En la edición anterior, una de las consecuencias directas que tuvo la implementación de los aranceles sobre México y sobre China fue una depreciación de sus monedas, porque automáticamente es una forma que tienen los países afectados de compensar la pérdida de competitividad que tienen cuando se les pone un arancel, ¿no? Si Estados Unidos le pone un arancel a China del 10% y China deprecia la moneda en la misma magnitud, de esa forma termina llegando al mercado americano con el mismo precio que tenía el día antes del arancel, ¿no? Entonces el efecto ahí es que Estados Unidos recauda un arancel, China llega a Estados Unidos al mismo precio que tenía antes y los chinos son más pobres en dólares de lo que eran el día antes del arancel. Nosotros como país
que vendemos a China nos vemos perjudicados porque la capacidad que tiene China de comprarnos bienes en dólares es menor y termina habiendo una presión a la baja sobre los precios en dólares de los productos que nosotros exportamos. Ese es como el efecto de equilibrio general, ¿no? Pero en definitiva los aranceles terminan metiéndole volatilidad a las monedas y eso es parte de lo que estamos viendo estos días, ¿no? Por eso, desde que Trump ganó y desde que había probabilidad de que Trump fuera presidente, uno de los temas que estamos viendo a nivel global, respecto a lo que comentaba Diego ahí al principio de la reunión, es que el dólar se ha venido fortaleciendo, ¿no? Y fíjense cómo cambió, yendo a lo que es el título de la presentación, cómo giró el panorama económico y financiero desde el triunfo de Trump hasta ahora. El dólar se venía debilitando desde julio hasta octubre casi un 5%. ¿Por qué se venía debilitando? Porque básicamente en el tercer trimestre el mercado empezó a internalizar que la Fed recortaba tasas de interés en septiembre y que el 2025 iba a ser un año de recorte de tasas de interés, ¿no? Y básicamente en ese panorama y en esa trayectoria el dólar empezó a valer menos, anticipando, digamos, menores rentabilidades en dólares hacia adelante, ¿no? Las tasas máximas que tuvimos durante el 2023 y 2024 se empezaban a desgranar rumbo al 2025 y eso hacía que el dólar perdiera valor respecto a otras monedas, ¿no? Y eso se empezó a descontar ya a partir de julio del 23, a partir de julio del 24 hasta septiembre-octubre. Ahí en octubre tuvimos algunos datos económicos que digamos, recalibraron un poco la velocidad a la que la Fed podía recortar tasas, y luego el mercado empezó a olfatear que Trump podía ser presidente. Las encuestas seguían dando a Kamala Harris favorita, pero las casas de apuestas estaban dando 70-30 a favor de Trump, 60-40, y el mercado empezó a pricear la posibilidad de que Trump fuera presidente. Lo veíamos en las tasas, lo veíamos en las acciones, lo veíamos en el dólar, y ya desde los mínimos de octubre hasta el día de las elecciones el dólar subió 3%, y después del triunfo de Trump subió casi prácticamente otro 3%. Entonces todo lo que el dólar había perdido entre julio y octubre lo ganó después de octubre, un pedazo antes de las elecciones y otro pedazo después de las elecciones. Si lo comparamos con el episodio electoral anterior, si miramos el dólar contra el DXY en la gráfica de arriba del todo, la trayectoria que tuvo, el puntito que está en el medio o el día T es el día de las elecciones. La trayectoria que tuvo el dólar antes y después de las elecciones es bastante parecida a la que tuvo en 2016. Comparando el dólar contra el DXY, también comparando el dólar contra el yuan, contra el peso mexicano, que es otra de las monedas afectadas, no tanto. En el episodio 2016, cuando Trump ganó, el peso mexicano tuvo una depreciación automática del 10-15%. Esta vez no tanto, pero el peso mexicano viene bastante golpeado este año por todo lo que fue la reforma judicial y el triunfo de Morena con mayoría parlamentaria, que es un episodio en sí mismo. Tal vez ya el peso venía bastante debilitado y no tenía tanto espacio como para tener otra depreciación, pero a nivel más global, contra el yuan y contra el DXY, el comportamiento es bastante parecido a lo que fue la otra vez, ¿no? Entonces, en definitiva, el triunfo de Trump, primera consecuencia que decíamos, le pone presión al alza sobre las tasas de interés. Segunda consecuencia, le pone presión al alza sobre el dólar a corto plazo y genera bastante volatilidad sobre las monedas, porque en definitiva las monedas de los emergentes y en particular las monedas de los países afectados por las medidas proteccionistas son las que eventualmente van a amortiguar el efecto de los aranceles, ¿no? Por eso, mientras tengamos el riesgo del proteccionismo en la vuelta y hasta que Trump asuma y se concreten las negociaciones o se despeje el riesgo del proteccionismo, que no sabemos bien cuánto va a durar, vamos a tener un escenario de riesgo de monedas arriba de la mesa y un escenario donde el dólar y las paridades emergentes probablemente se van a estar moviendo. Entonces, es un escenario donde si uno quiere tomar riesgo de inversión y quiere posicionarse en una moneda débil, en una moneda emergente, y bueno, tenemos que asumir de que vamos a estar asumiendo estos riesgos de moneda. Nos puede ir bien, nos puede ir mal, y como siempre, cuando uno está trabajando en escenarios de riesgo, puede hacer una ganancia muy interesante o se puede comer un porrazo bastante grande. Lo que tenemos que tener claro es que estamos en un momento de mucha volatilidad de monedas y eso quiere decir mucho riesgo en paridades de monedas, ¿no? Todo esto vinculado
en buena medida al escenario de proteccionismo y la volatilidad que eso le pone a varias de las paridades cambiarias, ¿no? En el caso particular de China, esto es solamente para mostrar, China tiene digamos, está en un momento particular de mayor debilidad que en la primera presidencia de Trump. La primera presidencia de Trump, China venía desacelerándose, pero con una economía que crecía en el orden del 7%. Esta vez la economía viene golpeada por el COVID, con dificultades para salir del COVID, con signos de exceso de capacidad, con un problema de exceso de oferta en el sector inmobiliario, con la crisis de Evergrande que tuvimos el año pasado, con signos de exceso de capacidad en algunos sectores industriales. Esto básicamente es porque ha invertido demasiado y la demanda interna no lo ha acompañado. Una de las formas de solucionar estos excesos de capacidad es exportar hacia el resto del mundo para que la demanda externa de alguna forma te absorba parte de tu exceso de capacidad, pero si te van a combatir con proteccionismo, entonces evidentemente es difícil de solucionar tu desbalance con exportaciones, ¿no? Entonces el proteccionismo obviamente no la va a ayudar a China a solucionar o a limar sus problemas de exceso de capacidad. Y es todo un desafío para esta economía china que viene más debilitada que en la primera presidencia de Trump, ¿no? Ven ahí en el gráfico del lado derecho que el episodio anterior, cuando Estados Unidos puso aranceles, una de las consecuencias inmediatas fue que el yuan se depreció a 12%, que fue como una especie de medida compensatoria. Además, esto no fue lo único que ocurrió, ¿no? China, por ejemplo, contestó con represalias y dejó de comprar soja americana. Estados Unidos es uno de los principales productores y exportadores de soja. Como ustedes saben, China es uno de los principales importadores y consumidores del mundo. Y eso generó un cambio en los flujos mundiales de soja, y la soja tuvo una revalorización en la soja del Mercosur, ¿no? Cambiaron las primas entre el Mercosur y Chicago, y de alguna forma tuvo un efecto negativo sobre el agro americano y tuvo un upside, un efecto positivo sobre la demanda en el Mercosur y sobre los precios en el Mercosur en relación a Chicago, ¿no? Entonces hay muchos efectos colaterales de toda esta guerra comercial, y uno de ellos es la volatilidad de moneda. Puede haber otros que tienen algunos derrames eventualmente positivos. Para un país como Uruguay siempre es mejor un escenario de libre comercio y no un escenario de agresión, pero lo mencionamos solamente como para tener en cuenta que hay escenarios de distintos tipos, ¿no? Pero acá tenemos el ejemplo de, digamos, uno de los efectos negativos, ¿no? Si efectivamente Estados Unidos le pone aranceles no del 10% como la vez pasada, pero aranceles más agresivos. Estados Unidos ha hablado de aranceles de hasta 60% para los productos chinos, de 25%. Es mucho más difícil para China compensar esos aranceles con una depreciación de esa magnitud, ¿no? Una cosa es depreciar el yuan 10%, otra cosa es depreciarlo en magnitudes más elevadas. Estamos hablando de otro tipo ya de inestabilidades en los que puede incurrir, ¿no? Pero en cualquier caso, desde la perspectiva de Uruguay o de la perspectiva de los países que exportamos a China, una depreciación del yuan lo que genera, en definitiva, como le decía hace un rato, es que China se vuelve más pobre en dólares, y la capacidad de China de comprar o de pagar por productos en dólares se ve disminuida, y eso genera una presión a la baja sobre el precio de los commodities medidos en dólares, ¿no? Ese es un riesgo derivado de esta guerra comercial y el efecto que la guerra comercial puede tener en el valor de las monedas, ¿no? Entonces, parte de lo que estamos viendo en general es que este nuevo escenario también es bajista sobre los commodities, ¿no? El escenario que teníamos trazado hace 3 meses, que era un escenario donde las tasas de interés bajaban relativamente rápido y el dólar se debilitaba, era un escenario relativamente bueno para los commodities, ¿no? En general, cuando las tasas bajan rápido, la economía global tiende a crecer un poco más, y un escenario donde el dólar baja es un escenario donde baja el numerario de alguna forma y los precios de los commodities que están fijados en dólares tienden a subir. Bueno, ahora está pasando todo lo contrario, ¿no? Es un escenario donde las tasas de interés bajan en forma más lenta. El proteccionismo no es un buen aliado de los flujos comerciales ni del crecimiento global. Sí es un buen aliado del crecimiento en Estados Unidos, pero no es un buen aliado del crecimiento global. Y eso en general es bajista para el comercio mundial. Tampoco China está en una situación demasiado cómoda que amortigue esto. Entonces, en general, las presiones son bajistas sobre los commodities. El único commodity relevante para Uruguay que de alguna forma está en una especie de primavera es la carne, por algunos problemas de oferta
y por un ciclo bajista de oferta en Brasil y en Estados Unidos, que son dos grandes productores mundiales. Entonces los precios de exportación de Uruguay están en ciclo de mejora, después de 2 años muy complicados para el sector cárnico en Uruguay por la seca y por la caída de precios. El resto de los commodities están en general en niveles de precios que cuando los medimos correctamente en dólares ajustados por inflación, por ejemplo, en el caso de la soja, estamos en los peores precios de los últimos 15 años, ¿no? Entonces, el ciclo en general no luce bien para las materias primas que produce Uruguay. El caso de la soja es probablemente el más duro de todos, ¿no? Y yendo un poco más a la región, Diego hablaba de que íbamos a repasar un poco la situación de los socios comerciales. Tenemos nuestros dos vecinos que están yendo a contramano, ¿no? El año pasado Argentina nos provocó bastantes dolores de cabeza y este año Argentina se acomodó muy, muy rápidamente y ya está en una situación bastante ordenada, ¿no? Y ahora estamos yendo a un equilibrio donde Brasil nos está provocando o nos va camino a provocarnos bastante dolores de cabeza, ¿no? La economía brasileña está mostrando tasas de crecimiento relativamente buenas. Para este año las proyecciones de crecimiento están en el entorno al 3% y en el entorno del 2,2% para el año que viene. No son tasas malas para Brasil si pensamos que el crecimiento potencial está estimado en el entorno del 2,5%, y si comparamos sobre todo con las tasas de crecimiento de la última década. Brasil en la última década ha tenido dificultades para consolidar tasas de crecimiento per cápita. La economía está prácticamente estancada en términos per cápita. Entonces estas tasas son relativamente buenas. Acá hay un poco de crecimiento orientado a la exportación y otro poco de crecimiento del mercado interno impulsado por el consumo. Un consumo que en parte está impulsado por la revitalización de algunos planes sociales de Lula, los mismos planes sociales que de alguna forma se retomaron el año pasado y que son los que explican el deterioro del resultado fiscal, ¿no? Digo esto porque el resultado fiscal y el desbalance fiscal es parte de lo que está explicando la depreciación del real, ¿no? Lula arrancó su gobierno en enero del 2023 y una de las primeras cosas que hizo fue pedirle autorización al Congreso para perforar el techo fiscal autorizado de gasto para justamente recomponer los planes sociales que Bolsonaro había desarmado, pero el compromiso es un gasto de una sola vez, pero vamos a recomponer el superávit primario para el año 2026, ¿no? Entonces, en el marco de ese plan fiscal, durante 2023 hubo una especie de luna de miel con el mercado, el real se apreció, el mercado confió en el plan de Lula, lucía razonable, pero ya hacia principios de 2024 los números no estaban cerrando, el mercado empezó a asumir que el plan no se iba a poder cumplir, y en abril de este año el gobierno reconoció que no iban a poder cumplir el plan y que las metas que se habían fijado para el 2026 en realidad se iban a cumplir recién en 2028. Ahí empezamos a tener una especie de sinceramiento del valor de la moneda empezó a recoger estos números fiscales, primero en abril. Luego seguimos durante julio, agosto, más correcciones de la moneda. Ahora en noviembre el gobierno anunció más medidas para tratar de llegar a esos compromisos fiscales, recortes de gastos, aumentos de impuestos. Tuvimos otra corrida del real de 5%. Total, en lo que va del año, el real se depreció 25%, es una de las monedas que más se ha depreciado en el mundo. Y piensen que Brasil tiene una inflación del orden del 4%, o sea, una depreciación del 25%. Los precios medidos en dólares cayeron 20%, ¿no? Y eso quiere decir que hay una deflación en dólares de 20% y ha mejorado muchísimo su competitividad con respecto a Argentina, con respecto a Uruguay, con respecto a cualquier país del mundo. Se abarató mucho Brasil y obviamente perdimos mucha competitividad con Brasil, por eso nos está generando bastante dolores de cabeza. Y ahora cuando miremos el tipo de cambio real bilateral vamos a ver que estamos en una de las peores posiciones desde el año 99, o sea, desde la devaluación del real del 99, el tipo de cambio real no estaba en una posición tan incómoda entre Uruguay y Brasil. Y Argentina todo lo contrario, ¿no? Argentina viene introduciendo este brutal ajuste fiscal y viene exitosamente anclando la inflación con su programa de anclas cambiarias. Desapareció la brecha cambiaria, ya estos días hasta casi que tuvimos brecha negativa. Le queda por delante al gobierno ver si logra cerrar el acuerdo con el FMI para de alguna forma ir
liberando el cepo cambiario, ir normalizando el mercado de cambios, ir saliendo de todas las anomalías de controles de capitales y controles de movimientos a los dólares que tiene y tratar de parecerse a un mercado un poco más libre en todo lo que es mercado de cambios. Y por otro lado, tratar de seguir bajando la depreciación de su ancla cambiaria, que hoy está en el 2% mensual, ver si la pueden llevar a 1% mensual para tratar de seguir bajando un poco más la inflación. Esa es la prioridad del gobierno, ese es el mandato que recibió Milei, bajar la inflación a toda costa. El problema es que mientras hace eso tiene una brutal inflación en dólares, ¿no? Porque mientras ancla el tipo de cambio, la inflación viene bajando de atrás, pero todavía sigue siendo muy alta, con lo cual hay una inflación en dólares muy alta. Y eso ocurre mientras el resto de las monedas del mundo se están depreciando, empezando por Brasil a una velocidad muy fuerte, pero el resto de las monedas del mundo se están depreciando en un contexto donde hay mucha volatilidad de moneda, ¿no? Entonces empieza a ser peligroso este escenario de Argentina, porque bueno, ellos están cumpliendo su mandato de desinflacionar la economía con una moneda muy rígida, mientras el resto de las monedas empiezan a tener mucha volatilidad. Es un problema de segundo orden para Argentina, porque su prioridad es bajar la inflación, pero no es lo mismo usar un ancla cambiaria en Argentina en el año 90, mientras todo el mundo usaba un ancla cambiaria y estábamos todos en un entorno de estabilidad de monedas, que usar un sistema de anclas cambiarias mientras el resto del mundo tiene mucha volatilidad y sobre todo mientras la volatilidad esa va generando depreciación y deflación en dólares como le está ocurriendo a Brasil, ¿no? Porque ahí la tensión sobre la competitividad empieza a ser cada vez más grande, ¿no? Entonces, es un tema que seguramente Argentina probablemente en 2025 lo va a tensionar. Pero a corto plazo, la consecuencia para Uruguay la vemos en esta gráfica que está acá. Esto es el tipo de cambio real bilateral entre Uruguay y Argentina. El año pasado con Argentina teníamos la peor posición de nuestra historia y como Argentina se corrigió muy rápido, ya probablemente vamos a cerrar diciembre con precios de equilibrio y probablemente vamos a llegar a marzo con una Argentina cara con respecto a Uruguay. Y con Brasil lo contrario, en realidad Brasil tiene un proceso ya medio tobogán de deterioro de precios, pero este año le dio otro empujón con el proceso que comentábamos recién, y el tipo de cambio real con Brasil ahora estos días está, como decíamos, prácticamente en los niveles similares o levemente peores que en junio del 2002, después de que Brasil había devaluado en enero del 99 y antes de que Uruguay devaluara en junio del 2002, ¿no? O sea, estamos en uno de los peores momentos de competitividad bilateral con Brasil de los últimos 20 años, ¿no? Y probablemente esto también lo vamos a sufrir en términos de comercio en el año 2025 en términos bilaterales, ¿está? Esta presión, estos dos factores, tanto la volatilidad del dólar como la depreciación del real, es parte de lo que le está poniendo presión al peso uruguayo en este 2025, ¿no? Entonces saltemos rápidamente a Uruguay, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, y quiero repasar algunas cosas como para quedarnos con algunas ideas. Venimos camino a cerrar el año con muy buenos indicadores de actividad. Vamos a cerrar el año con la economía creciendo probablemente en torno al 3%. El Banco Central estima que la economía va a crecer 3,5%. A nosotros todavía no nos dan los números para un crecimiento tan alto. Seguramente el Banco Central estima eso, y si el Banco Central estima eso, que es el que hace las estadísticas oficiales, debe conocer algo que nosotros no conocemos. Probablemente haya alguna revisión de los números hacia atrás. Normalmente cuando el Banco Central cierra los números del año también revisa los números para atrás, pero en el estimador mensual de actividad económica, que es una réplica del PBI al tercer trimestre, venimos con un crecimiento en el orden del 3,5% interanual hacia el tercer trimestre. La venta de autos se viene acelerando también hacia el tercer trimestre. La recaudación de la DGI, que venía bastante chauchona en la primera mitad del año, también aceleró un poco en los últimos meses, todavía performando por debajo de lo que el gobierno esperaba en la rendición de cuentas, pero viene repuntando un poco con respecto al año pasado, y algo parecido con la solicitud de exportaciones, ¿no? O sea, todos los indicadores nos vienen mostrando de alguna forma que la actividad viene repuntando. Y en ese marco, en reuniones anteriores, nosotros habíamos dicho que veíamos un 2025 donde había
básicamente 4 desafíos. Esto independientemente de quién ganara las elecciones en Uruguay. Había 4 desafíos que básicamente además era un diagnóstico creo que compartido por muchos analistas y hasta compartido por los programas de gobierno de los distintos partidos que estaban en disputa, ¿no? Hay un desafío en materia de crecimiento en Uruguay, la economía crece poco, creció 1,2% en los últimos 10 años, y sin crecimiento, digamos, es muy difícil armar un programa fiscal que permita financiar todas las necesidades que tiene cualquier gobierno que aspire, o cualquier partido político que aspire a gobernar. Hay un desafío de defender la inflación adentro del rango meta, que es un activo que este gobierno logró. Hay un desafío de retomar la consolidación fiscal. Tuvimos los primeros 4 años de este gobierno donde el desempeño fiscal mejoró mucho. Este último año los números se torcieron un poco. Y hay un desafío de recomponer la competitividad del sector exportador, porque los precios de exportación están en baja y porque tenemos algunos países, clientes y competidores con los que tenemos problemas de competitividad, caso Brasil, como que veíamos recién, ¿no? Todo eso es algo que de alguna forma el próximo gobierno va a tener que atender. Esto valía, como les decía, sin importar quién ganara, ¿no? Arriba de esto tenemos el gobierno electo con Yamandu Orsi como presidente, que además tiene sus prioridades adicionales y su mandato, que a veces puede resultar difícil resumirlo, sintetizarlo, pero nosotros creemos que la mejor síntesis de todas la podemos encontrar en el discurso de Orsi en la Plaza de Toros de Colonia, cuando presentaron un conjunto de medidas, porque ahí al inicio de ese discurso él dice con claridad que, bueno, si les toca hacer gobierno, van a llegar a hacer gobierno con un gobierno que va a tener 3 prioridades, básicamente, que es hacer reformas para consolidar un aumento de la tasa de crecimiento, manteniendo la estabilidad macroeconómica. Esa es la prioridad número 1. La segunda prioridad es reformar la matriz de protección social, básicamente para lograr incluir a las personas que están excluidas de la sociedad y para mejorar la cohesión social. Y tercero, atacar los problemas de seguridad pública, seguridad ciudadana y combate al narcotráfico. De esas 3 cosas deberían colgar todas las prioridades del gobierno. Todo eso requiere abrir espacio fiscal, de alguna forma, iniciativas para financiar estas cosas, sin afectar la estabilidad macroeconómica. Ese es como el cierre que está planteado en el inicio de ese discurso, ¿no? Entonces, acá aparecen como nuevos desafíos, porque obviamente si uno quiere realmente cumplir con todas estas cosas, es necesario ver cuál es la agenda de reformas que van a potenciar el crecimiento. Si no hay una aceleración del crecimiento, es difícil pensar que haya recursos suficientes para cubrir todas las necesidades macro que Uruguay ya tenía y además financiar las iniciativas que tiene el gobierno, ¿no? Esto es lo que les decíamos al principio, o sea, la tasa de crecimiento de los últimos 10 años ha sido baja. Este año la economía va a crecer en torno al 3%, es la estimación nuestra, pero es verdad que buena parte de ese crecimiento es rebote respecto al año pasado. El año pasado crecimos muy poco por la sequía, el 3% tiene un componente que es rebote justamente por la sequía, es reversión del efecto negativo de Argentina el año pasado. Al final, si consideramos el promedio de los 2 años, estamos hablando de un crecimiento del orden de 1,5, 1,6, que es apenas superior al promedio de la última década, ¿no? Hoy todavía no conocemos cuál es la agenda del gobierno electo, para justamente estimular y potenciar la tasa de crecimiento de la economía uruguaya, y esto es parte, digamos, de lo que va a ser clave, porque en el Excel siempre cierra la tasa de crecimiento que te permite generar más recaudación para financiar todos los planes o todas las acciones del gobierno, pero en definitiva tiene que haber una agenda creíble para que ese presupuesto sea creíble y sea integral, ¿no? ¿Por qué el gobierno gobierno electo habla de la matriz de protección social? Tenemos un problema, un desafío que ya es estructural y que ha sido reconocido tanto por el gobierno actual como por el gobierno electo, que es que Uruguay no ha logrado bajar la tasa de pobreza en los últimos años y que tenemos ahí una población que está excluida, ¿no? Tenemos 325.000 personas más o menos que viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Eso es más o menos entre un 9 y un 10% de la población, que es la tasa de pobreza que tenemos ya prácticamente hace 10 años, ¿no? Si además movemos o consideramos un umbral adicional del 20% por encima de la línea de pobreza, hay otros 200.000 hogares que son relativamente
vulnerables que están cerca de la línea de pobreza, y además hay otros 111.000 personas que no cumplen ninguna de las dos condiciones anteriores, pero que viven en asentamientos. Ahí hay, estas definiciones son un poco arbitrarias, pero hay 640.000 personas. ¿Por qué lo catalogamos de esta forma? Porque el gobierno electo dice que hay entre 500 y 600.000 personas más o menos que están en condiciones de vulnerabilidad, y no hay una caracterización muy clara, pero de alguna forma nosotros intentamos reconstruir este número partiendo desde abajo la línea de pobreza, incrementando un poco la línea de pobreza y mirando también la vulnerabilidad de la condición de vivienda, ¿no? Esta podría ser una agrupación de esas personas que están de alguna forma excluidas o que son vulnerables desde el punto de vista social. Si uno los mira por tipo de población, quiénes son, sus características, y bueno, hay 260.000 menores o estudiantes, y si uno mira, por ejemplo, las condiciones de formalidad o de educación, algunos números son los que llaman la atención, ¿no? Dentro de esos 638.000 hay 127.000 ocupados que ganan menos de 25.000 pesos, tienen una tasa de informalidad del 78% y el 91% no terminaron la secundaria, ¿no? O sea que son de alguna forma trabajadores relativamente vulnerables por el ingreso que tienen, por el nivel de informalidad, porque están excluidos del sistema de seguridad social o del seguro de paro, y porque eventualmente, obviamente, no tienen capacidades, no tienen formación que de alguna forma les permita acceder a otros empleos de mejor calidad, ¿no? Entonces, ahí el gobierno, el gobierno electo, perdón, en las 48 medidas de Colonia, anunció un conjunto de acciones destinadas a esta población, que si uno las costea son más o menos 100 millones de dólares, seguramente no son las únicas, habrá más, pero bueno, hay que buscar el espacio fiscal, esto es parte de lo que van a buscar, de dónde se consiguen estos recursos adicionales para financiar este tipo de medidas sin afectar la estabilidad macroeconómica, esto es sin pinchar el resultado fiscal. Habrá que ver cuáles son las medidas que garantizan mayor crecimiento, habrá que ver cuáles son las exoneraciones fiscales que ya se dijeron que se van a revisar para ver de dónde se financian los recursos. Esto lo ponemos solamente a modo de ejemplo para ver cómo encajan las restricciones que tenemos hoy con la agenda del nuevo gobierno. No es la única, seguramente habrá otra, ¿no? La restricción fiscal ya la conocemos, está arriba de la mesa. Decíamos que en los primeros 4 años del gobierno el resultado fiscal, acá estamos mostrando el resultado fiscal estructural, mejoró en forma sustantiva. El gobierno logró implementar la regla fiscal, consolidar la reforma de la seguridad social, mejoró el resultado fiscal estructural, revirtió el declive que venía mostrando el resultado fiscal estructural hasta el 2019. En 2024 se incumplieron 2 de los 3 pilares de la regla fiscal, o se van a incumplir, según advirtió el gobierno en la rendición de cuentas. Se deterioró el resultado fiscal por primera vez y estamos en un equilibrio que es insuficiente para estabilizar la deuda, ¿no? Entonces, el gobierno electo ya dijo que va a mantener y fortalecer la regla fiscal, dijo que necesita abrir espacio fiscal para consolidar estas nuevas iniciativas sin afectar el equilibrio fiscal. Está la incertidumbre de la reforma o la desreforma de la seguridad social, o sea, el diálogo social eventualmente es un riesgo para las finanzas públicas porque supone dejar abiertos algunos temas y hay que ver cuánto dura el diálogo social, cuáles son las cosas que se discuten, la edad de retiro o otros tipos de prestaciones que de alguna forma van a tener un costo fiscal, y eso obviamente rivaliza contra otro tipo de medidas, rivaliza contra otras medidas o rivaliza contra el equilibrio fiscal. Hay que ver cuánto dura el diálogo social, cuándo termina y cuánto cuesta la reforma o la reforma de la seguridad social para ver eventualmente cuál es el impacto integral de todas estas cosas, ¿no? Todo esto tiene que encajar y ver cuál es el efecto fiscal que tiene todo esto, ¿no? Con el desafío adicional de que tenemos por primera vez un gobierno de minoría, cosa que no nos ha pasado en los últimos 20 años, ni en gobierno del Frente Amplio, ni en el gobierno de la coalición, y la historia y la literatura dicen que los gobiernos de minoría tienden a tener peores resultados que un gobierno de mayoría, lo cual es obvio porque en la negociación parlamentaria siempre hay que ceder algo y en general eso tiene un impacto fiscal, ¿no? O sea que ahí también tenemos un par de incertidumbres fiscales que son la reforma de la seguridad social y la negociación parlamentaria por ser un gobierno de minoría, ¿no? Tenemos arriba de la mesa también
el desafío de mantener la inflación dentro del rango meta. El gobierno electo dijo que iba a trabajar para mantener la inflación dentro del rango meta y, si es posible, apuntar al centro del rango meta, al 4,5%, no en forma inmediata, pero en el marco de un proceso. Se anunció que se iba a trabajar, a intentar avanzar en la desindexación de la negociación colectiva, por lo menos para los trabajadores que ganan más de 25.000 pesos. Tenemos ahora el desafío de que en este escenario de más volatilidad de moneda, el componente transable de la inflación está empezando a presionar para arriba, ¿no? Si uno recorre lo que pasó hasta ahora, la inflación en Uruguay bajó, y bajó mucho aquí en 2022 y 2023. Primero que nada por la caída del dólar y porque el componente transable es lo que hizo bajar la inflación y la hizo meter en caja adentro del rango meta. Luego el componente no transable, que es la línea rosada aquí en el gráfico, atrás de la inflación y atrás del componente transable, convergió también al rango meta, ¿no? Ese componente transable, que son básicamente los productos y servicios atados al dólar, que son los que lograron hacer bajar la inflación dentro del rango meta, ahora se está dando vuelta porque el dólar se empezó a dar vuelta y está empezándole a meter presión alcista a la inflación. Ya el aumento que tuvimos del dólar hasta ahora nos va a meter presión en los próximos meses y es un riesgo para la inflación, a tal punto de que el Banco Central por ahora no ha tomado acciones, pero incluso nosotros pensamos que hasta podría tener que subir las tasas de interés, no de forma inmediata, pero sí tal vez entrada la primera mitad del año que viene para de alguna forma contener un poco la suba de precios. Me voy a saltear un poco esto para no perder tanto tiempo porque estamos cortos de tiempo, pero básicamente el punto ahí es que hay un compromiso, por lo menos por ahora, del gobierno electo de tratar de seguir trabajando en mantener la inflación dentro del rango meta. Habrá que ver cómo se materializa eso. Nos falta conocer todavía a las autoridades quién va a ser el presidente del Banco Central y cómo va a estar conformado el resto del equipo económico. Y por otro lado, también hay un compromiso de recomponer la competitividad del sector exportador sin echar mano al dólar, ¿no? Porque de alguna forma, si hay un compromiso de mantener la inflación dentro del rango meta, no va a ser vía depreciaciones competitivas, sino que va a ser vía reformas más estructurales, ¿no? Acá hay como dos agendas de reforma que este gobierno debería presentar de acuerdo a lo que fue su agenda o a sus compromisos políticos. Por un lado, reformas de largo plazo para revitalizar el crecimiento y por otro lado, más reformas de corto plazo para impulsar o para darle oxígeno al sector exportador, ¿no? Ya el designado ministro de Economía, Gabriel Odone, ha hablado de alguna forma, reformas microeconómicas que le desburocraticen el sector exportador, que le den oxígeno, que bajen costos, que algo parecido a lo que ha hecho Sturzenegger en Argentina, no con la misma intensidad de la motosierra de Milei, ni con el mismo mandato, pero sí de alguna forma tratar de bajar costos innecesarios que hoy tiene el sector exportador y de alguna forma alivianar ciertas burocracias y ciertos costos que de alguna forma innecesariamente encarecen el sector. Eso puede ser una etapa, después hay una segunda etapa que puede ser reformas en mercados no transables que de alguna forma le trasladan costos o ineficiencias de los mercados internos hacia el sector exportador, que ya tienen otro nivel de complejidad, probablemente requieren otros tiempos de implementación, pero bueno, son cosas que estarán por venir. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad el dólar a 43 pesos estos últimos días, casi 44, de alguna forma descomprime la presión sobre el sector exportador, pero no sobre todo el sector exportador, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses teníamos frentes abiertos en términos de competitividad sobre varios sectores, ¿no? Pero hoy el sector turismo probablemente alivianó bastante su presión en términos de competitividad, en parte por la depreciación de la moneda y en parte por la corrección de Argentina. O sea que ahí tenemos un frente menos. La corrección del dólar y el fortalecimiento global del dólar también mejoró bastante la competitividad de todo lo que son servicios, software, tecnología, consultoría que se exportan con destino a Estados Unidos, ¿no? Todo lo que son servicios no tradicionales, digamos, también mejoraron bastante su competitividad, que venían bastante complicados a la primera mitad del año por el valor del dólar. O sea que tenemos otro frente menos ahí. Pero en todo lo que es competitividad de bienes, tenemos un combo complicado, que son precios muy bajos y competidores muy baratos y muy competitivos, ¿no? Brasil, por ejemplo, es un mercado de destino para muchos bienes de Uruguay y además es un competidor de Uruguay en algunos mercados internacionales, ¿no? Esa combinación sigue siendo un problema y un desafío para muchos sectores exportadores, ¿no? Entonces, en cualquier caso, desde el punto de vista más de las inversiones,
este escenario del dólar que está depreciándose, del peso, perdón, que se está depreciando fuertemente en Uruguay, impulsado por la volatilidad real y por el dólar a nivel global, con tasas que están relativamente bajas en Uruguay, obviamente no es un entorno muy apetecible para los inversores que buscan rentabilidades en dólar por las colocaciones en pesos, ¿no? No es un buen momento para el peso, lo hemos hablado en otras reuniones. El primer trimestre del año era un momento más agradable para el peso, ya hacia mediados de año se empezó a poner un poco más complejo el tema, lo hablamos en otra reunión. La volatilidad de monedas como el peso mexicano y el real empezaba a mostrar señales de que el entorno para las monedas emergentes se podía poner relativamente más espeso y el triunfo de Trump terminó de generar un panorama adverso para las colocaciones en moneda nacional, ¿no? Entonces, en este escenario, claramente estamos en un momento en el que las colocaciones en pesos no son del todo apetecibles, salvo para los que les gusta mucho el riesgo o para los que ya tienen definido una estrategia de tener una parte de sus colocaciones, ya sea por necesidades de liquidez o por un hedge de, de flujos y necesitan tener una colocación para tener una cobertura de fondos, ¿no? Bueno, por ahí van los comentarios. Y bueno, muchas gracias a todos. Diego, te dejo, no sé si Sí. vos estás ahí procesando preguntas o algo. Gracias, sí. Sí, exacto. Gracias, Alfonso. La verdad que yo tenía varias preguntas, pero todas fueron respondidas a lo largo de la charla. Solo me queda hacer un comentario porque es un tema que parece macro o muy macro, pero que me gustó que hiciste mucho foco, que es la parte fiscal, la importancia de dar certeza sobre la parte fiscal, porque básicamente tenemos nuestros dos vecinos justamente en dos realidades bien distintas, ¿no? La estabilización en Argentina se logra gracias al equilibrio fiscal que propone Milei, y en Brasil la volatilidad que tenemos en la moneda es en gran parte también por las incertidumbres que hay sobre el paquete fiscal. Entonces no es un tema menor y es un tema a monitorear, me parece clave para el 2025 porque termina repercutiendo en decisiones financieras. Hay varias personas levantando la mano, pero primero hay otras personas que hicieron preguntas en el chat, le vamos a dar prioridad. Y son súper variadas, Alfonso, así que si alguna no la tenés, nos comprometemos después a responderla vía los chicos de inversiones, pero hay de todo. Una es, ¿cuáles las perspectivas con el euro y sobre fondos y acciones europeas? Eh, no sé si querés empezar por esa, tengo otras dos más también, antes de la gente que levantó la mano. Mirá, fondos y acciones europeas, la verdad que no los tengo muy mirado, no quiero hablar muy de talento. Sobre el euro te diría que en realidad hoy domina más la fortaleza, la fortaleza del dólar está pasando por arriba de todo lo demás, ¿no? Y el euro viene bailando ahí a ese ritmo, ¿no? Y del lado de Europa, en realidad, no tenés nada firme que te contrarreste eso, ¿no? Entonces hoy el dólar está pasando por arriba a todas esas tendencias, ¿no? Y el Perfecto. euro lo hemos tenido ahí en la paridad, ahí, pero al final lo que está pasando por arriba de todo eso hoy es el dólar, ¿no? Sí, el dólar es el que explica el de todos en realidad, sobre todo en emergentes también. Cortita y al pie, entonces otra. En materia de commodities, la leche está experimentando subas en las últimas licitaciones de Fonterra. ¿Cómo visualizás esto a futuro? Mirá, ahí no tengo muy claro los factores de oferta que están pegando de corto plazo ahí en el caso de la leche. No he seguido las últimas licitaciones, así que no paso esta porque Sí, no estoy no hay muy problema. Yo dije que eran variadas. estás paseando. Eh, eh, ¿Algún comentario sobre, esta seguro, algún comentario sobre industria de la construcción y el rubro inmobiliario? Inversión extranjera, ¿pensás que va a subir o bajar en Uruguay? A ver, la inversión extranjera ya viene en un ciclo de baja y eso creo que también explica la trayectoria del dólar en Uruguay, ¿no? O sea, nosotros venimos de un ciclo muy fuerte de inversión extranjera en Uruguay en 2020 al 2023, donde tuvimos un empuje grande del sector de construcción y un empuje grande también de lo que fue toda la obra de UPM de Paso de los Toros, ¿no? Y o sea, probablemente también algo de inversión en tierras, o sea, difícil de monitorear porque las estadísticas públicas no permiten identificar
o brazos sectores con total precisión, pero más o menos uno reconstruye hechos estilizados con las estadísticas en general, ¿no? Lo que sucede en las estadísticas, lo que sucede en los flujos de inversión extranjera directa es que Uruguay registra razonablemente los flujos en doble sentido, de las entradas y las salidas, ¿no? Entonces, hoy el flujo está en sentido negativo porque básicamente llegó el momento de repagar esa inversión, ¿no? Entonces, probablemente hoy seguimos teniendo inversiones, seguimos teniendo flujo de entrada. Por ejemplo, todos nosotros vemos proyectos de construcción que se están desplegando en Montevideo y en Punta del Este. Alguien está invirtiendo ahí y probablemente son en buena medida capitales extranjeros. Hay bancos como Itaú que prestan y ayudan a que esos proyectos se financien, pero seguramente hay inversores del exterior que están financiando parte de eso. O sea, ese flujo sigue existiendo. Lo que pasa que en los proyectos grandes también llega el momento de repago. Si uno mira el flujo de inversión extranjera directa, por ejemplo, después de la inversión de Montes del Plata y después de los parques eólicos de todo ese periodo, lo que se ve es que tuvimos un inflow muy grande entre 2012 y 2015, y después vino el momento de repago de esa inversión y tuvimos el outflow, que es básicamente un flujo negativo de repagar toda esa inversión, ¿no? Entonces, cuando viene una inversión muy grande, como fue la de Montes de Plata en 2014 o como fue la de UPM en 2022-2024, tenemos todo el momento de entrada de capitales, pero después llega el momento que hay que repagar la cuenta, ¿no? Porque la obra se hizo con un préstamo de la matriz y ahora llega el momento de repagar la cuenta. Entonces, en la balanza de pagos va el neto de las dos cosas, y hoy tenemos una cuenta de inversión extranjera directa que neto es negativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en 2022, 2023 en Uruguay en el mercado de cambios? Que las noticias negativas del resto del mundo no tenían mucha incidencia en el mercado de cambios, entre otras cosas porque cuando los operadores de mesa veían, no sé, una depreciación del real o un fortalecimiento del dólar y se giraban sobre Uruguay, no había impacto en el mercado porque sobraban dólares sistemáticamente en Uruguay, entre otras cosas porque había un exceso de oferta por las inversiones, pero también por el flujo exportador, ¿no? Eso en este 2024 es distinto, porque no tenemos ya ni un flujo exportador tan grande, ni tampoco un flujo de inversiones tan grande. Entonces, como el exceso de oferta parecería haberse cerrado, el mercado está como mucho más balanceado, incluso tenemos un flujo negativo de inversiones, y el mercado está como mucho más permeable, mucho más sensitivo a las noticias que llegan del exterior, y además tenemos un mercado global que está mucho más volátil de lo que estuvo el año pasado, ¿no? Ese combo de que nuestro balance externo está mucho más compensado, incluso está levemente negativo, y el mercado internacional está mucho más volátil, es probablemente algo de lo que explica que el dólar está subiendo con mucho más fuerza de lo que estaba, de, de lo que pasó en los años anteriores, ¿no? Por lo menos esa es una interpretación o una posible narrativa. Sí, tengo la gente acá que organiza la reunión como diciendo que hay que cortar, que no pasamos, pero acá Santiago hizo la pregunta más fácil de todas, la que estábamos esperando. No sé si la adivinás, pero ¿cuál sería el techo razonable para el dólar en Uruguay? Bueno, Esa es la última. no sé si hay un techo razonable, ¿no? El razonable, porque el razonable al final uno podría pensarlo, uno lo razona desde el punto de vista macro, por ejemplo, ¿no? Y si uno lo razona de esa forma, pensando por ejemplo en los modelos de equilibrio que tenía el Banco Central, uno podría pensar que un equilibrio razonable de corto plazo del dólar sería, no se asusten, tranquilos, porque esto es transitorio, podría ser 45 o 46, ¿no? Algo así sería el valor del dólar que te dejaba el tipo de cambio real en equilibrio. Eso es un valor de equilibrio de corto plazo que puede cumplirse o no. Fíjense que les estoy diciendo que según el Banco Central ese era el valor de equilibrio y tuvimos todo este año por debajo del equilibrio, ¿no? Entonces, ese equilibrio no te garantizó un piso este año y tampoco te va a garantizar un techo, ¿no? Entonces, no sé si hay una respuesta para un techo razonable para el dólar en Uruguay. Por ahora, lo que nosotros vemos es que mientras sigamos teniendo riesgo proteccionismo, riesgo cambiario, riesgo volatilidad y todo en el exterior, esto va a seguir corriendo de alguna forma, ¿no? ¿Qué puede frenar esto? Bueno, que la agenda internacional se calme un poco, que Brasil le ponga un poco la tapa a su escenario fiscal,
no nos queda claro que sea el mandato de Lula. Lula no llegó a Brasil para estabilizar la macro, me parece que llegó para otra cosa, no sé bien para qué, pero no llegó, no lo votaron para ser el país más ordenado desde el punto de vista macro. Encima, hoy y mañana, lamentablemente, no tenemos noticias buenas sobre la salud de Lula, o sea que tampoco es una noticia buena para el mercado, y tampoco, lamentablemente, para la salud de Lula. Y bueno, eventualmente podría ponerle un poco de calma una decisión de acá de Uruguay de subir las tasas de interés para enfrentar los efectos inflacionarios que este dólar más alto puede tener en Uruguay. No lo vemos arriba de la mesa porque el Banco Central en su último copón incluso trazó un escenario donde se imaginaba baja de tasas en 2025, lo cual también resulta un poco confuso y contradictorio. A nosotros nuestros números nos dan que el Banco Central incluso debería subir las tasas en 2025 para poder meter una inflación en 4,5, ¿no? Entonces, algunas de esas cosas podrían ponerle un techo antes de tiempo al dólar, ¿no? Pero no sé si hay un techo razonable. Nosotros por ahora nos estamos manejando con un dólar que cierra el año en torno a los 43,5, ya se perforó ayer, y que cierra el año que viene en torno a los 46, ¿tá? Que parece mucho, pero no es tanto, porque es un 6% de depreciación, o sea, es empatar la inflación el año que viene, no es mucha cosa. Más bien parece poco respecto al movimiento que tuvo este año. Está bien, yo creo que terminaría ahí porque es al final de cuentas la pregunta que siempre recibimos los economistas y que es muy difícil de contestar, pero al final alguien tiene que poner un número para que después nos digan que está mal. Pero está bien, coincido que el escenario es hacia un peso más débil, ¿no? No solamente este año, sino también posible el año que viene. Pero también, Diego, que también para pensarlo, en este momento, obviamente, que estamos sentados arriba del volcán, no parece ser el momento más adecuado para darse vuelta y colocarse en letras, ¿no? Pero esto en algún momento va a pasar, el dólar en algún momento va a llegar a un punto alto y después se va a dar vuelta, como ya ha pasado en otros momentos, y la gracia va a ser encontrar ese momento y poder darse vuelta para colocarse en pesos, ¿no? No es todavía el momento, me parece, y probablemente nos va a costar encontrar ese punto de inflexión, pero en algún momento va a volver a haber un equilibrio donde va a ser un buen momento para darse vuelta y volver a invertir en pesos, ¿no? Todavía parece arriesgado ese momento, no parece ser el punto de inflexión, por lo menos a nosotros no nos da la impresión de que el punto de inflexión haya llegado como para invertir tranquilamente en pesos, ¿no? Gracias, Alfonso. Toya, no sé si querés dar ahí el cierre. Sí, muchas gracias a los dos. Obviamente, Alfonso, gracias por acompañarnos en todo este ciclo de este año. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron hoy nuevamente. Vamos a estar, en los próximos días les vamos a estar haciendo llegar la presentación y la grabación de la charla para que la puedan ver cuando quieran. Y también igual quedan subidas siempre en el canal de YouTube del banco, así que también lo pueden ver ahí porque alguien preguntaba las anteriores si estaban disponibles. Están todas disponibles. Y bueno, nos volveremos a encontrar el año que viene. Gracias a todos. Felicidades para todos. Bueno, un placer. Gracias, Alfonso.